Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 26 de abril de 2023 y estos son nuestros titulares. El Papa ha asegurado que hoy hay más mártires que en los primeros siglos de la Iglesia, cuando el cristianismo estaba prohibido en el Imperio Romano. El cardenal Parolin ha mostrado su extrañeza de que la familia Orlandi, que había pedido ayuda a la Iglesia para saber qué había sido de su hija, ahora no quiera colaborar. El Vaticano ha prohibido una de las conclusiones del Sínodo alemán, la participación de los laicos en la elección de los obispos. Para el obispo de Essen, los católicos que quieren ser fieles a la palabra de Dios y a la tradición tendrán que irse de la Iglesia cuando ésta acepte lo que pide el sínodo. Una iglesia evangélica ha sido atacada por musulmanes en Pakistán, después de haber intentado abusar de una joven cristiana, hija del pastor de la iglesia. Hoy hay más mártires que en los primeros siglos de la Iglesia, ha afirmado el Papa en la audiencia general de los miércoles. El Papa ha dedicado la catequesis de la audiencia general a los mártires, de quienes ha dicho que son frutos de la viña del Señor. El pontífice ha indicado que hoy hay más mártires que en los primeros siglos de la era cristiana. Según el Papa, los mártires son hombres y mujeres que han dado la vida por Cristo. La palabra mártir significa testigo, y en la Iglesia se usa para indicar a quien da testimonio hasta el derramamiento de la sangre. Los cristianos, participando en la Eucaristía, eran conducidos por el Espíritu a configurar su vida en el misterio de amor, el hecho que el Señor Jesús había dado su vida por ellos, y por tanto también ellos podían y debían dar la vida por Él. San Agustín subraya esta dinámica de gratitud y de intercambio gratuito del don. El martirio, indica el pontífice, en el que el discípulo se asemeja al maestro, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Los mártires, imitando a Jesús y con su gracia, convierten la violencia de quien rechaza el anuncio en una ocasión suprema de amor, que llega hasta el perdón de los propios verdugos. Francisco ha asegurado que hay muchos mártires en la Iglesia en la actualidad, más que en los primeros siglos. Por confesar la fe cristiana son expulsados de la sociedad o van a la cárcel. El Concilio Vaticano II nos recuerda que los mártires perdonan siempre a los verdugos. Para el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Parolin, es incomprensible que la familia Orlandi no quiera colaborar con la Iglesia en la búsqueda de su hija. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha afirmado que la Santa Sede tiene planes de ayudar a la aclaración del caso de Emanuela Orlandi, la joven italiana que desapareció a los 15 años el 22 de junio de 1983 y cuya investigación se reabrió en enero pasado. Creo que se lo debemos en primer lugar a la madre, que sufre mucho, ha manifestado Parolin a preguntas de los periodistas, después de que el hermano de la joven, Pietro Orlandi, denunciara presuntos comportamientos inapropiados de Juan Pablo II, acusaciones que el Papa Francisco tildó de inofensivas e infundadas, defendiendo así el buen nombre del pontífice polaco. Parolin se ha desmarcado de la estrategia seguida por el hermano de Emanuela, mostrando su sorpresa por la falta de colaboración con la justicia por parte de la familia de la adolescente desaparecida. Estamos muy sorprendidos de que no haya habido colaboración, porque esto es lo que habían pedido. Entonces, ¿por qué echarse atrás ahora tan bruscamente? No lo entiendo. Nuestra intención es llegar a aclararlo de verdad, ha señalado el cardenal Parolin. Los laicos no podrán participar en la elección de los obispos en Alemania.
como pidió el sínodo de ese país, según ha determinado el Vaticano. La Santa Sede ha subrayado que los laicos no pueden participar en la elección de un obispo y ha rechazado así otra de las propuestas de reforma del sínodo alemán. La archidiócesis de Paderborn, que pensaba aplicar la norma aprobada por el sínodo, ha sido la primera en recibir una contundente negativa por parte de Roma. El pasado mes de septiembre, la diócesis alemana de Paderborn aceptó la propuesta de reforma de la iniciativa del Camino Sinodal titulada Participación de los fieles en el nombramiento del obispo diocesano. Por sorteo, eligió a 14 católicos laicos que se unirían a los 14 miembros del Cabildo Catedralicio para seleccionar una lista de candidatos que el Cabildo presenta al Papa. En Paderborn, los 14 miembros del Cabildo Catedralicio elaboran una lista de posibles candidatos, la presentan al Vaticano, que elige 3 nombres de la lista y los devuelve a Paderborn. El Cabildo elige entonces a uno de los 3 candidatos como obispo. El 12 de abril, los 14 miembros laicos de Paderborn recibieron una carta del preboste de la catedral, en la que se les informaba de que, para garantizar la legalidad de la elección episcopal, el Vaticano no podía permitirles participar en ella. El nuncio papal en Alemania, el arzobispo Nicola Eterovic, había transmitido el mensaje del Vaticano, que había sido absolutamente claro al respecto, subrayaba Goebel en su carta. Goebel lamentó la decisión del Vaticano. La mayoría de los capitulares de Paderborn se habían mostrado favorables a ampliar el derecho de voto a los fieles laicos. La archidiócesis está vacante desde el 1 de octubre, cuando el obispo se jubiló al cumplir 75 años. Becker es un firme partidario de la participación de los laicos en el nombramiento episcopal. Paderborn pretendía ser pionera en el nuevo método de elección de obispos, y era observada de cerca por todas las diócesis alemanas, ya que fue la primera diócesis que quedó vacante tras la decisión de la vía sinodal de reformar los nombramientos episcopales. El hecho de que ahora el Vaticano haya prohibido expresamente la participación de los laicos en los nombramientos episcopales tendrá un efecto dominó en otras diócesis alemanas. El obispo de Essen se ha preguntado cómo se mantendrán unidos los que rechazan las conclusiones del sínodo alemán cuando éstas se impongan a todos. La Iglesia Católica se enfrenta a cambios más radicales que durante la Reforma, según el obispo de Essen, Monseñor Overbeck. Nos encontramos en un momento de la historia de la Iglesia en el que se están produciendo al menos tantos procesos de cambio como hace 1000 años, afirmó. Se está produciendo un cambio en lo que significa la Iglesia como institución, pero también en el papel que desempeña la religión en las sociedades liberales contemporáneas, dijo Overbeck. En Alemania, añadió, se está haciendo evidente que la Iglesia está llegando al final de su actual modelo social. Es necesario cortar un camino para que a la larga pueda crecer algo nuevo. A continuación, Overbeck criticó a los católicos de derechas que cierran filas con frentes antidemocráticos. Todas estas cosas de la derecha no las quiero, dijo. Ya se trate de iglesias, religiones o estados, el mayor peligro actual en todos los grupos procede de la derecha. Visto globalmente, esto es evidente actualmente en Rusia, por ejemplo, continuó el obispo de Ruhr. La guerra actual es también una guerra de ideas con respecto a la cuestión de si viviremos en un sistema autoritario o en uno liberal a largo plazo. Quienes en la Iglesia Católica defienden sus puntos de vista con la preservación de la tradición deben preguntarse siempre qué tradición defienden y si puede vivirse en unidad con la Iglesia. En la práctica de la religión en forma de espiritualidad propia, cada uno es libre, pero lo que no quiero es ideología. Una iglesia cristiana de Pakistán ha sido atacada por fundamentalistas islámicos, después de haber intentado abusar de la hija del pastor. El domingo, durante el culto dominical, un grupo de 40 musulmanes irrumpió en el templo evangélico Voice of Jesus de Kokar Town, en la capital de Pakistán, Islamabad,
atacando y atemorizando a los fieles que asistían a la celebración. El incidente comenzó con un acoso callejero. 3 jóvenes musulmanes empezaron a molestar a Shargeel, de 20 años, y a su hermana de 19, ambos hijos del pastor Jonas Javed, líder de la iglesia protestante. Shargeel les había pedido que dejaran de molestar a su hermana, pero empezaron a maltratarlo y golpearlo antes de marcharse. Al cabo de media hora, durante la celebración, un grupo de 40 o 45 personas atacó la iglesia con barras de hierro, palos y pistolas cargadas, disparando al aire para asustar a los fieles. En el caos general, algunos resultaron heridos y el edificio de la iglesia fue profanado. El asalto solo terminó con la llegada de la policía. En una entrevista con Asia News, el pastor Rameez Munir, portavoz de la Voice of Jesus Church, declaró: «Pedimos al gobierno que garantice la seguridad de nuestras iglesias y que conceda licencias a nuestros guardias para portar armas. Practicamos nuestros ritos pacíficamente, pero estas personas que promueven la violencia no respetan la ley del país y nos molestan porque tenemos una fe diferente. En la ciudad, estos musulmanes son conocidos por sus acciones violentas». Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la prohibición del Vaticano de que los laicos puedan elegir a los obispos en Alemania. Una de las características de nuestra época es la manipulación de la realidad para hacer que la verdad sea considerada como una mentira y que la mentira pase por ser la verdad. Esto se ha hecho siempre. Los que han ganado las guerras han contado la historia presentándose ellos como las víctimas que no les quedó más remedio que hacer esa guerra de la que han salido vencedores. Pero es que esta manipulación de la realidad ahora se está aplicando de forma casi industrial. Es lo que se llama la posverdad. Y también esta posverdad, esa manipulación de la realidad, ha empezado ya a llevarse a cabo dentro de la Iglesia Católica en esta lucha que se está librando entre los que defendemos la fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición y los que quieren una ruptura completa o por lo menos muy amplia con todo lo anterior. Esta semana, Monseñor Overbeck, el obispo de Essen, en Alemania, uno de los ideólogos del camino sinodal alemán, ha dicho que todos aquellos que se aferran a defender la tradición tienen que plantearse si están o no en comunión y en unidad con la Iglesia. Podía haber ampliado y haber dicho los que se aferran a la defensa de la tradición y de la palabra de Dios, porque ambas cosas van unidas. Para él, para el señor Overbeck, para él, los cambios que se están produciendo y que se van a producir, son palabras suyas, son los mayores en 1000 años. Ha usado esta cifra y ha dicho que son mucho más radicales que los cambios que quiso y que aplicó Lutero y que dieron lugar a la Iglesia evangélica, a la Iglesia luterana. Podía haber dicho en vez de 1000 años 2000, porque yo no creo que antes del 1023 hubiera cambios tan radicales como los que ellos pretenden, tanto en la recepción de los sacramentos, por ejemplo, la no necesidad de estar en gracia de Dios para comulgar, o la administración de los sacramentos, por ejemplo, que haya mujeres sacerdotisas, o los cambios absolutos y radicales en moral sexual que ellos están buscando. Monseñor Overbeck es una persona que desde el principio dijo con toda claridad que si no se les daba lo que pedían, iban a un cisma. Overbeck, sin embargo, ahora va mucho más allá y se atreve a decir que los que estamos fuera de la Iglesia y tenemos que plantearnos si queremos seguir o no dentro de la Iglesia, los que estamos fuera de la Iglesia somos los que defendemos la tradición y la palabra de Dios. Es decir, acaba de afirmar que nosotros somos herejes, que ellos son la verdadera Iglesia y que nosotros o aceptamos lo que ellos piden
he citado solo estas 3 cosas: cambios absolutos en la moral sexual, recepción de los sacramentos independiente del estado de gracia y que los sacramentos, en particular la Eucaristía, puedan celebrarla mujeres. Si no aceptamos esto, dice Overbeck, eso significa que los herejes somos nosotros. Y eso lo dice porque está absolutamente convencido de que van a ganar, de que tienen el poder y de que no lo van a soltar. Es decir, que el futuro es suyo. Y nosotros o aceptamos eso o nos tendremos que ir y seremos considerados herejes. Los herejes, por lo tanto, según Overbeck, somos todos aquellos que queremos ser fieles a lo que enseñó Jesucristo y a lo que ha enseñado la Iglesia durante 2000 años. Ellos son la verdadera Iglesia, los herejes somos nosotros. Eso dice él. Esto es un ejemplo claro de la posverdad. ¿Por qué tiene este convencimiento? Y no solamente él. ¿Por qué hay este convencimiento generalizado que el futuro es una iglesia en esa dirección que podríamos llamar cato-protestante? Están totalmente convencidos y así lo pregonan los medios de comunicación. Es común, es general la idea en unos y en otros de que el Papa está de su parte. Casi todo el mundo está convencido de que el Papa está a favor de estos cambios. El uso de los medios de comunicación machacando esta idea ha hecho que esto se haya convertido en una opinión común. Todos ellos que están convencidos, y los medios de comunicación lo repiten una y otra vez, de que el próximo Papa será de su línea y será aún más radical que el Papa Francisco. Están convencidos de que van a ganar y por lo tanto ya se atreven a decir que los que no aceptamos esto somos herejes y tenemos que plantearnos si marcharnos de la Iglesia o quedarnos en ella, pero aceptando todo lo que ellos están proponiendo. No les importa que la realidad sea distinta. No les importa que la realidad diga otra cosa, porque es que la realidad no les importa. Lo que les importa es su presentación falsa de la realidad, la posverdad. Y cuando se encuentran con realidades que no les gustan, no les dan importancia. El propio Overbeck ha dicho que, la hierba crece lentamente y que no se la puede estirar para que crezca más rápido. Es decir, que si los avances no son tan rápidos como ellos quieren, es cuestión de paciencia, pero que los avances van a venir sin ningún tipo de duda. Pero estas realidades que van en contra de lo que ellos dicen que sí o sí va a ocurrir, estas realidades existen. Esta semana ha ocurrido un hecho que a mí me parece muy significativo. La diócesis de Paderborn se ha quedado sin obispo, ha dimitido por razones de edad. En esa diócesis en concreto, el cabildo catedralicio, los 14 canónigos que lo componen, tienen el derecho de presentar una lista de nombres al Papa para que el Papa de esa lista elija 3 y de esos 3 los canónigos eligen 1 que será el siguiente obispo. Pues bien, han decidido que a esos 14 canónigos se le debería de sumar 14 laicos. Proponer entre los 28, 14 sacerdotes, 14 laicos, siguiendo la línea de lo aprobado en el sínodo alemán, proponer entre los 28 esa lista de nombres obispables. Pues bien, el Vaticano, a través del nuncio en Alemania, y por lo tanto de parte del Papa, de ese Papa que según ellos está absolutamente de acuerdo con lo que ellos pretenden, da igual si la realidad dice lo contrario, pero ¿les importa algo la realidad? Pues el Papa, el nuncio, hablando en nombre del Papa, les ha dicho que no pueden sumar esos 14 laicos al grupo de personas que van a decidir los nombres del futuro obispo, que tienen que ser, como está mandado, solo los canónigos. Ha echado para atrás una de las aplicaciones más concretas del sínodo alemán. Les da igual. Siguen insistiendo, el Papa está de nuestra parte. Pero si todo, una vez tras otra, viene a decir lo contrario,
le da igual porque es que la realidad no les importa lo que ellos cuentan que es la realidad. Pero no solo eso, también deben de considerar seguramente una pequeñez sin importancia que esta semana se haya sabido que el obispo anterior de Friburgo, que fue presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Zollitz, se haya sabido que Monseñor Zollitz ha sido protector de sacerdotes pederastas durante años, sacerdotes que han cometido no 1, ni 2, ni 10, sino cientos de abusos de menores. El propio Zollitz ha reconocido que es verdad. Están hasta el cuello de porquería, hasta el cuello, porque no es Zollitz o la semana pasada Monseñor Brode, que tuvo que dimitir el obispo de Osnabrück por un caso semejante, o el propio Monseñor Banking, el presidente del episcopado, que también está acusado de lo mismo, o el propio cardenal Marx, arzobispo de Múnich, que también está acusado de lo mismo. Es que son muchos, es que están hasta el cuello de porquería. Y su forma de salir adelante, su forma de que no se les echen encima, es poniéndose al frente de este cambio radical que, según ellos mismos, es un cambio mucho más radical que el que impulsó Lutero. Están convencidos de que el futuro es suyo. Todo el mundo lo piensa, por lo menos la inmensa mayoría, ellos y los otros. Somos el futuro, vamos a ganar, tenemos el poder, no lo vamos a soltar. Insisten, aunque la realidad diga lo contrario, que el Papa está de su parte, y dicen, por supuesto, que tienen el control del colegio cardenalicio y que el siguiente Papa será absolutamente radical. Solo tienen un problema muy importante. Han perdido la fe. De verdad, han perdido la fe. Han perdido la fe en Dios. Y como han perdido la fe en Dios, ya no creen que Dios intervenga en la historia del hombre y que Dios tenga algo que decir en esta situación. Lo tienen todo atado y bien atado y se comportan con la arrogancia de los vencedores que van a contar la realidad desde la perspectiva del que ha ganado. Y el hereje será el que quiere ser fiel a Cristo y ellos serán los auténticos católicos. No sé qué pasará. Quizá nos ocurra, como sucedió en la lucha por la divinidad de Cristo, lucha que se repite porque ahí está el problema, en aquella lucha por la divinidad de Cristo, cuando San Atanasio se tuvo que enfrentar con los arrianos y la mayor parte, la casi totalidad de los obispos eran arrianos y negaban la divinidad de Cristo y solo muy pocos insistían en decir Cristo es hombre verdadero y es Dios verdadero. San Atanasio sufrió destierro 3 veces. Una de las veces dijo esta frase: ellos, los arrianos, han vencido. Ellos tienen las iglesias, pero nosotros tenemos la fe. Y al final, el que triunfó fue San Atanasio. Mantengamos la fe. Ellos lo tienen todo atado y bien atado. Tienen todo el poder. Ya se atreven a decir incluso que nos tendremos que ir de la iglesia como herejes por ser fieles a Cristo, a su palabra, a su divinidad y a la tradición. Ya se atreven a eso incluso, y no importa que les salpiquen los escándalos más asquerosos un día sí y otro también. Tienen, o por lo menos creen tener todo el poder, pero Dios existe. Quizá algún día tengamos que ver que hemos perdido las iglesias, pero si hemos mantenido la fe, ocurrirá lo mismo que en el siglo IV. Ocurrirá que al final Cristo vencerá y seguiremos profesando la fe de nuestros padres, la fe de hace 2000 años, y seguiremos siendo fieles, aunque seamos pecadores, a esa fe y a sus enseñanzas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias www.ecc.org.
www.católicosonline.org. Seguiremos informándole de lo que va sucediendo en la Iglesia hasta la semana que viene, si Dios quiere.